Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes. Hoy tengo el placer de conversar con una muy buena amiga, pero más que una muy buena amiga, es una persona que realmente yo admiro, es una persona que yo escucho con mucha atención porque tiene cualquier cantidad de historia y además es una mujer muy inteligente, muy analítica y me encanta conversar con ella cuando tengo la oportunidad. Estoy hablando de Beatrice Rangel. Beatrice es una persona que, según me ha contado, tiene muchas historias de las que llamamos bendiciones disfrazadas. ¿Y qué tal si hoy, en vez de hablar del esquema normal político y del esquema al que tú estás acostumbrada muchas veces en las inversiones, vamos a hablar de Beatrice? Lo pongo en tus manos. O sea, cuéntame un poco cómo fue eso de que Beatrice tuvo que pasar sus primeros 6 años viviendo con los abuelos porque los papás estaban exilados. Bueno, es que Venezuela ha tenido muchísimos, yo diría, devaneos con el autoritarismo. Y en el año 48, pues hubo un devaneo de esos cuando se produce el golpe de Estado contra el presidente Rómulo Gallegos. Y entonces mi papá en ese momento era congresista y a todos los congresistas los pusieron presos, se los sacaron al exilio. Finalmente, 5 años después, deciden conmutarle la pena de cárcel por exilio a mi padre. Fue el 57 cuando vino el cambio. El golpe de Estado fue en el 48 y en el 51 le otorgan a mi padre la conmutación de la pena de cárcel por exilio. Y mi padre sale en un peregrinaje espantoso porque tenía una visa de 24 horas en Curazao, tenía una visa de 3 meses en Panamá y finalmente terminan, como él era economista, trabajando en la Comisión Económica para América Latina de la CEPAL, que en ese momento estaba reclutando economistas para hacer el plan de la Nación de Bolivia. Okay. Y gracias a el apoyo de el presidente Allende, que en ese momento era un abogado muy distinguido en Chile, pero era muy amigo de Prebisch, y Prebisch era el secretario general de la CEPAL. Entonces, ahí Prebisch aboga por los exiliados venezolanos y termina Prebisch contratándolos para hacer el plan de la Nación de Bolivia. Y se van a Bolivia, mi papá, el expresidente Leoni, mi tío Manuel Mantilla y Alejandro Lopeza. Entonces, yo me había quedado con mis abuelos y mi abuelo cuando supo que el destino final había sido Bolivia, dijo, no, yo a mis nietos no los voy a mandar para Bolivia, para un país donde no se sabe nada, que está más atrasado todavía que Venezuela, los niños se quedan aquí. Éramos mi hermano mayor y yo. Entonces, bueno, nos quedamos ahí hasta el 57, empezó todo el proceso. Realmente, mi padre regresa en el 58, pero ya en el 57 empiezan a haber signos de que el régimen de Pérez Jiménez estaba llegando a su fin. Crecer para ti dentro de una casa de tus abuelos fue una vivencia que desde el punto de vista del niño fue un poco difícil o fue cómo. Mira, es que lo que pasa es que yo estaba tan chiquita que la verdad es que no me daba cuenta mucho del cambio, pero a mi modo de ver fue una bendición. Porque, ¿Por qué? Porque estando con los abuelos, yo aprendí tres cosas que a lo mejor no las hubiera aprendido viviendo con mi papá y mi mamá. Eh, una era la importancia de la lectura. O sea, porque mi abuelo tenía una inmensa biblioteca y entonces en esa biblioteca nos sentábamos en las noches a leer un libro y lo comentábamos. Cuando estábamos niñitos chiquitos éramos cuentos de hadas, pero nos quedó la idea de la lectura. Claro, cuando tú tienes 2, 3 años, tú no lees. Pero una de las cosas importantes fue que yo aprendí a leer cuando yo tenía 4 años. Wow. Y yo aprendí a leer cuando tenía 4 años porque quería saber lo que decían los libros. Y eso venía por el increíble apego de los abuelos al tema de la lectura. El otro tema es la disciplina. O sea, a mí nunca
desde que yo recuerdo que tengo uso de razón, jamás he podido salir de mi cuarto sin dejarlo arreglado, sin eso dejar sábanas botadas, zapatos por aquí, ropa por allá. Eso no, porque cuando yo era niña, yo recuerdo que mi abuela me decía que mi cuarto tenía que estar en orden, porque ahí era donde estaban los ángeles. Y si los ángeles no veían el cuarto arreglado, se ponían a llorar. Entonces yo iba a poner a llorar a los ángeles. Y la tercera cosa fue a ganarte todo. O sea, si yo quería algo, sí es verdad que me lo daban, pero primero me decían, ajá, ¿qué has hecho tú? Has pintado bien, has hecho un dibujo bonito. Mis abuelas eran unas increíbles bordadoras. O sea, todo lo que bordaban era una preciosidad. Entonces, todos los puntos que se los conocían. Entonces, ajá, terminaste de bordar la esquina del mantel, terminaste de bordar la esquina, entonces puedes tener las golosinas que quieres comer. Entonces, esas tres cosas creo que han sido muy importantes para mí en la vida. Quizás si hubiera estado con mi papá y mi mamá, no hubiera sido así, porque mi papá y mi mamá los hubieran consentido. Tu papá y tu mamá estaban en un momento viviendo todo el mundo político, el mundo donde ellos estaban realmente realizando una labor que iba mucho más allá de la familia puntual, de los hijos. Ellos estaban resolviendo un problema de Venezuela. Si, por ejemplo, ellos no hubieran estado en el exilio y estuvieran en Venezuela y en Venezuela hubiera habido la democracia, ellos hubieran estado trabajando en el proceso político de Venezuela, hubieran estado trabajando por una mejora del país, por convertir esa Venezuela que dejó agrícola, que dejó una Venezuela no industrializada y la Venezuela que agarran el presidente León y el presidente Betancourt, la gente como tu papá, era convertirla en un país industrializado que produjera, ¿no? Pero si ellos tuvieron la inmensa fortuna también, y hay que decirlo con honestidad, porque yo eso lo estudié. O sea, yo estudié, mi tesis en Harvard fue la política económica del desarrollo venezolano. Y con honestidad hay que decir que el plan de desarrollo que hizo Pérez Jiménez era un plan de desarrollo muy bueno, de excelente factura, de excelente calidad, estaba muy bien pensado. Detrás de todo aquello había muchísima comprensión de lo que era el proceso de desarrollo. Y Venezuela estaba en ese momento, como tú bien dices, transitando de la economía rural a la economía manufacturera. Gracias que hay la industria petrolera y eso lo maneja, el proceso de urbanización lo maneja muy bien el gobierno de Pérez Jiménez. Durante ese gobierno se crea la Venezuela urbana, porque antes de Pérez Jiménez lo que había era una Venezuela mayoritariamente rural. Yo tuve la fortuna de vivir en esas dos Venezuelas, porque ya estaba en la transición. Y eso me ayudó a comprender muchísimo la situación y la realidad de América Latina, de muchos países de América Latina. Hoy todavía hay países en América Latina que están en esa transición. Acoplarte a la vida citadina cuando regresaste de vivir en la hacienda con tus abuelos y venir a vivir con tus padres, ¿fue un proceso sencillo o fue un proceso que te resultó difícil porque los niños de Caracas no eran niños con la formación que tenías tú con tus abuelos? Bueno, lo que pasa es que ya en el último año, el año 57, nosotros estábamos en Caracas. Nos habíamos venido para Caracas, y nos habían puesto en un colegio que creo que ya no existe, que era un colegio que se llamaba el Colegio Neverí, que lo había creado el doctor Machado Zuluaga para sus hijos, porque él quería que los hijos tuvieran la educación del liceo francés. Y ese colegio Neverí estaba creado con todos los principios de lo que es la educación en Francia, con, con una plantilla académica impresionante. Como mi abuelo, la, la, su, su residencia en Caracas, que no era sino temporal, cuando iba y venía, estaba por el paraíso, y ahí era donde estaba el Neverí. A mí me habían puesto en el colegio Neverí. Y mira, sí fue mi relación con las niñas de Caracas fue bien interesante porque, o sea, yo venía de tener una relación, era más bien con una cantidad de niños que lo que pensaban era en la siembra, montar a caballo, deportes de afuera, pero no organizados como tenis, sino
los deportes criollos, que si bolas criollas, que si Claro. ese tipo de cosas. Y bueno, descubrir ese otro mundo de la Venezuela urbana fue todo un proceso de educación impresionante para mí. Porque lo que tú estás contando se parece un poco a la vida de Alejandro Magno, porque, o sea, cuando Alejandro Magno se forma con ese tipo de educación como la que te dieron en el Colegio Neverí, donde él y sus amigos tenían una educación especial, y fueron privilegiados en el sentido de algo totalmente diferente al común que existía en Venezuela en ese momento. Y claro, el colegio Nevería era perfecto para mí porque mi abuelita, la mamá de mi papá, que era de origen francés, mi abuelita Leticia Bouillon, ella estaba feliz de que nos dieran el pensum en francés y que habláramos francés porque a ella el inglés le parecía un idioma de gente bárbara. Lo que quería era que habláramos francés porque era la lengua culta, la La lengua lengua de la diplomática, diplomacia. sí, era la lengua diplomática. Recuérdate que antes hasta los pasaportes todos venían en francés y Sí, sí, sí. en el idioma del país, ¿no? O sea, no eran como ahora que son en inglés en la mayoría de los sitios. Pero bien interesante esa parte. Y entonces cuando ya tú te incorporas a la vida de Caracas, Nosotros después íbamos claro, a la hacienda, íbamos a visitar a mi abuela en las vacaciones. Y mi papá sí, yo creo que nunca jamás se ajustó completamente a la vida de Caracas. A él le hacía muchísima falta Tovar, le hacía falta el Chimborazo, le hacía falta... Es más, yo fui cuando se murió a esparcir sus cenizas en el río Mocotíes, porque eso era lo que él quería. Y él siempre tuvo como ese amor profundo por Tovar en Mérida, que lo acompañó hasta el día de su muerte. me pasaba eso también con mi abuelo, por ejemplo, que vivió en Rubio. Y entonces, para nosotros, para mi abuelo, venir a Caracas, eso era una tortura. O sea, nosotros éramos los que teníamos que visitarlo a él. Él fue el fotógrafo de Carlos Andrés Pérez, que ya hablaremos en algún momento, cuando se casó con Blanquita. Así que, o sea, yo entiendo esa parte rural para uno que era además divertidísima, aunque llegar eran unas carreteras de verdad que cuando uno pasaba en las montañas, en las carreteras viejas, era Sí, el páramo era bien para asustarse. porque es a partir de Leopoldo Sucre Figarela cuando Venezuela empieza a tener Una vialidad. vías, caminos, carreteras, autopistas por todo el país. Antes no. Después de que tú llegas a Caracas y ya están tus papás en Venezuela, después del exilio, en tu casa era normal recibir a personalidades como, por ejemplo, el presidente León y como todos estos políticos que después que fueron de la generación del 28 y que después conformaron el proceso democrático de los 60. Mi papá era muy cercano al doctor Leoni, pero mi papá fuera, vamos a decir, dentro de Acción Democrática. La cercanía de mi papá era con el doctor Leoni y con el que era ministro de Relaciones Interiores del presidente Betancourt al principio. Tenía que era una de las figuras jóvenes dentro de Acción Democrática, que pues, porque prometía mucho, pero tuvo una tragedia muy grande porque eh, una de las hijas de él se murió asfixiada en un carro. Y a partir de eso, Luis Augusto Dubuc. Luis Luis Augusto Augusto Dubuque, Dubuc sí. era como hermano de mi papá, eran súper, súper amigos. Y Luis Augusto, todo el mundo pensaba que era el delfín de Betancourt, hasta que pasó ese accidente y entonces él, como que no pudo vencer la tristeza, se volvió un dixómano, lamentablemente. Y después mi papá, entusiasmado por lo que había pasado en Cuba con la Revolución Cubana, decidió dar un giro a la izquierda y salirse de Acción Democrática y crear el movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces ahí ya no fue, ya eh, no hubo más comunicación con las grandes figuras de Acción Democrática, incluido Betancourt, porque Betancourt tenía una buena relación con mi papá, pero mejor tenía relación con mi mamá, que fue divertidísimo porque también el presidente Pérez tenía una relación impresionante con mi mamá. Mi mamá lo llamaba y decía, Carlos Andrés, pórtate bien porque mire que los ojos del mundo están sobre ti. Entonces, claro, Betancourt sí siguió de cierta manera teniendo relación con mi mamá vía mi tío Manuel Mantilla. Gobernador, el que fue gobernador de Miranda. Sí,
fue también ministro de la Secretaría de la Presidencia. Entonces, vía mi tío Manuel Mantilla, el Betancourt siguió teniendo, le mandaba recados a mi mamá, la felicita, le mandaba a pedir, por ejemplo, mi mamá hacía una torta de Navidad increíble, porque ella tomaba los frutos secos el día 1 de enero de todos los años, le ponía ron, le ponía brandy, yo no sé qué otras cosas le ponía, Los maceraba. y lo dejaba un año entero, o casi un año, y más o menos como el 20 de diciembre sacaba aquello y hacía unas tortas de Navidad que le quedan espectaculares. Y Betancourt más de una vez mandó a pedir su torta de Navidad a mi casa. Y mi mamá haciendo aquellas tortas de Navidad escondidas porque mi papá no se enterara. Tú sabes que aquí, a la mitad del programa, yo siempre interrumpo y hago un comentario motivacional de alguna personalidad relacionada con el invitado. En este caso, yo escogí una frase motivacional de Carlos Andrés Pérez, y es donde él dice: la educación es la herramienta más poderosa para transformar una sociedad y construir un futuro próspero. Y yo creo que cuando nosotros hoy en día analizamos al presidente Pérez y su legado, yo creo que el legado por el que va a ser recordado para siempre es la Fundación Mariscal de Ayacucho. La Fundación Mariscal de Ayacucho fue para mí un salto realmente fabuloso de Venezuela para llevar a esos 20.000 jóvenes que salieron a darle vueltas en el mundo y a estudiar en diferentes países. Y yo creo que fue el programa de formación de capital humano más importante del mundo. No hubo Sí. uno igual. Bueno, sí, los sauditas lo copiaron. Los sauditas lo hicieron y de hecho tienen muy buen capital humano ahorita. ¿No? Fíjate que el otro programa que se inicia con Carlos Andrés Pérez, el sistema, con el maestro Abreu, que es otro. Entonces, cuando tú te pones a ver, Carlos Andrés Pérez realmente fue un individuo que a mí me parece fabuloso. O sea, él fue un individuo que, y ya vamos a hablar un poco de él cuando hablemos de tu experiencia en el ministerio de la Secretaría con él, pero para mí, por ejemplo, ver a ese individuo que en una de las bibliografías que yo leí de él, pasa la mitad de la biografía explicando cómo Rómulo Betancourt lo formó y cómo él en un momento ni siquiera quiso lanzarse de candidato hasta que Rómulo no le dio el visto bueno porque ya no se iba a lanzar más. Entonces, para mí esa visión de Carlos Andrés Pérez, que fue un niño que a los 13 años empezó la política, fue algo grandioso para Venezuela, que lo perdimos por tontos. Es que a mí me parece que esa gente estaba hecha de una madera distinta y una madera muy especial, porque fíjate tú, Betancourt no hizo otra cosa en su vida que ser político, porque inclusive ni siquiera terminó de estudiar, no coronó ninguna carrera en una universidad porque estaba ya metido en la lucha política como estudiante, empezó su vida, irrumpe en la vida política venezolana siendo un estudiante. Entonces, bueno, Todo ese grupo, es que todo ese grupo fue realmente un grupo maravilloso para Venezuela. O pero sea, tenía una cosa que yo no veo ahora, creo que la estoy viendo en mujeres, ahorita, líderes venezolanas, pero nunca la vi en los líderes, en los hombres de relevo. Y eso era que siempre pensaban primero en cuál era el interés de Venezuela y después pensaban en lo demás, lo que puede ser el interés de ellos, del partido, de lo que fuera. el caso de tu papá con el exilio. O sea, tu papá está dispuesto a ir al exilio, primero estar preso, ir al exilio por luchar por una Venezuela diferente contra Gómez y Sí, contra Pérez Jiménez. pero ¿sabes qué es más difícil todavía? Porque en ese caso hay un gobierno autoritario en Venezuela y no tenía otra opción, lo habían puesto preso y lo sacaron. Pero Betancourt, si le hubiera dado la gana, ha podido 10 años después de haber sido presidente lanzarse de nuevo y volver a ser presidente porque el país lo hubiera elegido. Y él se da cuenta de que la reelección en Venezuela, en América Latina en general, había creado una cantidad Caudillo. de desniveles institucionales que no eran convenientes. Entonces, él, motu propio, decide separarse de la política y dedicarse a otra cosa, que nunca quiso escribir su memoria, esa es la verdad, pero sí escribía muchísimos artículos, daba charlas en universidades de América Latina, obviamente, porque no hablaba inglés, pero fue un tipo, mira, cuando yo regresé de Harvard, fue una cosa impresionante, porque el profesor Huntington estaba escribiendo ese famoso libro que escribió sobre democracia. Entonces, él hizo una encuesta con una cantidad de líderes políticos de diferentes países.
Entonces, cuando yo me despedí, porque ya me iba para Venezuela, la secretaria de él me entregó un conjunto de cartas. Esas cartas eran unas cartas para el presidente Pérez, para el presidente Caldera, y la tercera era para Piñerúa, que a la sazón creo que estaba todavía secretario general de Acción Democrática. Entonces, me dijo que por favor le llevara esas cartas porque eran unas encuestas, y unas encuestas que le estaba haciendo sobre el tema de las instituciones democráticas en América Latina. Entonces, bueno, yo llegué y a Tirajero fui, se la entregué a Josefina, la secretaria siempre del doctor Caldera, me lo recibió muy amable, no sé cuánto. Ah, Betancur era el otro. Eran Betancur, el presidente Pérez, el presidente Caldera y Piñarúa. Y entonces, en el caso del presidente Betancur, yo llamé a su oficina, bueno, a su casa, y yo dije, mire, yo soy fulana de tal, traigo esta encuesta, en chucu, 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 el presidente Betancur estará aquí. Un momentico, me dijeron. Y como 3 segundos después, oye, con la voz, Beatricita, ¿cómo va a creer usted que va a venir aquí como una recadera a traer una carta? Usted viene y se desayuna conmigo a las 7 de la mañana el miércoles y punto, trancó, más nada. Así, no Ahora, te dejan ni... Y entonces, eso, mira, en esa conversación, yo dije, oye, qué suerte ha tenido Venezuela de que este fuera el tipo que encabezó al final de todo, porque habían tres, eran él, Caldera y Óbito, pero quien al final es la punta de lanza para echar adelante el proyecto democrático de Betancourt, y que qué suerte tuvo Venezuela que haya sido él, porque de verdad en toda la conversación, en todo lo que hizo, era preguntar cosas que a él le interesaban para Venezuela, no para él. es correcto. Eso me trae a mí a otra pregunta para ti, que tú tuviste una experiencia, tú acabas de mencionar que estuviste en Harvard, pero Harvard fue tu segunda visita a Boston. Tu primera visita a Sí. Boston fue a la Universidad de Boston. Ah, bueno, ahí ¿Por qué escogiste ahora la universidad? ¿Por qué mira, para escogiste? esta conferencia es perfecto, para esta conferencia que estamos teniendo es perfecta esa experiencia, porque yo estaba casada, mi marido Ricardo Murati y yo teníamos la gran ilusión de que íbamos a ir a Harvard. Entonces, él iba a hacer el International Tax Program y yo quería hacer el programa de Management Público. Entonces, ¿qué pasa? Con énfasis en el tema de la economía. Nosotros nos fuimos a principios de año, en enero, porque Ricardo necesitaba aprender inglés. Y resulta que en el proceso yo empiezo a leer que Boston University se acaba de traer para el año ese que empezaba en septiembre, que era el año 1973, que, que se ha traído a Rosenstein Rodan, que fue el economista de la Escuela de Viena que creó el programa Alianza para el Progreso para América Latina, y que con él se estaban viniendo una cantidad de expertos en lo que era la economía del desarrollo, que se venía Albert Hirschman, que se venía, o sea, de verdad, el who's who de la economía del desarrollo se iba con él a la Universidad de Boston. Y yo me acuerdo que pregunté en Harvard que si había cross-registration con alguno de los cursos de Boston University, me dijeron que no. Bueno, resulta que en junio decide la Universidad de Harvard, por razones que nadie entiende, negarle la profesoría a tiempo completo y dedicación exclusiva a ni más ni menos que a Paul Samuelson, que era uno de los economistas más importantes de esa época. Todos los libros de economía con que habíamos aprendido en el pregrado eran escritos por él. Entonces, en reacción furiosa contra la decisión del Board of Trustees de no darle la profesoría a tiempo completo a Samuelson, el Departamento de Economía completo renuncia. Y entonces se queda el Departamento de Economía de Harvard, los cursos con teaching assistants, que eran los que iban a la clase, porque los profesores se habían ido todos. Unos se fueron para MIT, que inmediatamente contrató a Samuelson y se llevaron varios profesores, y los otros se fueron para Boston University.
Y mi papá, yo no sé por qué había tenido relación con Rosenstein Rodan. Entonces yo llamé a mi papá y le conté. Mi papá me dice, mire, niña, vaya, pide una cita con Rosenstein Rodan, mencióneme mi nombre, que se la van a dar. Y me la dieron, efectivamente. Y cuando yo fui, ay, la dije domingo, no sé qué más, resulta que ellos habían intercambiado cartas sobre el tema del problema del desarrollo en América Latina. Y entonces me dice, pero bueno, con ese interés que usted tiene, ¿por qué no se viene para acá? Y yo le dije así, bueno, entonces, ese mismo día me dijo, usted está admitida. Y no tuve ningún problema. Y te juro que fue una bendición. Que claro, Harvard era Harvard, todo el prestigio, todo lo que quieras. Pero lo que yo quería entender era las raíces del proceso de desarrollo en un país como Venezuela, lo entendí, lo tuve muchísimo mejor en Boston University. De hecho, Rosenstein Rodan para mí fue así como una especie de gurú Claro. que me acompañó toda la vida. Yo cada vez que tenía, después ya habiendo regresado a Venezuela y siendo consultor y trabajando en el CONICYT, por ejemplo, cuando yo tenía que consultar a alguien, lo consultaba a él, porque él de desarrollo sabía todo. Ahora, eso implica de que, por ejemplo, realmente Boston, entre Harvard, Boston University, Babson, es el centro del network del mundo. Y de ahí tú formas todas esas relaciones que te permiten en un momento determinado llegar inclusive a ser la secretaria, a la ministra de la Secretaría de Carlos Andrés Pérez. Pues mira, yo sí creo que lo que pasó ahí fue también que el presidente Pérez necesitaba, él entendió una cosa. La mayoría de mis colegas, y no lo estoy diciendo con desmérito, sino lo que estoy diciendo es que la mayoría de mis colegas que pasaron por la Secretaría de la Presidencia no vieron a la Secretaría de la Presidencia como una plataforma para ser staff. Y resulta que no. Yo creo que fue un error muy grande designar eso ministerio, porque eso no es un ministerio, eso es lo que es la Secretaría del Presidente, que tiene que funcionar en tres áreas, a mi modo de ver. Una es tener muy bien organizado todos los que son los flujos informativos para que cuando él tome las decisiones con la mejor información posible. Dos, una vez tomada la decisión, que haga el seguimiento. O sea, cuando él va a un pueblo y dice, en 3 meses van a tener 3 puentes, pues alguien tiene que ocuparse de que ese puente esté construido en 3, porque si no la gente pierde fe en la democracia, ese es el problema. Y la tercera cosa es lo que yo decía, tú sabes que en béisbol hay un movimiento que se llama sacrificio. Entonces tú tienes que saber jugar el sacrificio, porque la única persona que es insustituible en todo el gobierno es el presidente, porque a él es el que le eligió el soberano como depositario de su voluntad para ejecutar un gobierno. Todos los demás, por muy ministros y lo que sea, son expendables, como se dice en inglés, porque a ti nadie te ha elegido. Y yo sí creo que todos mis colegas que habían pasado antes ni se veían expendables ni creían que eran staff. Y eso es lo que uno critica hoy en día, inclusive en países como los Estados Unidos o en el Vaticano, cuando tú te das cuenta que el staff o el Estado profundo o como lo quieras llamar, es el que termina tomando todas las decisiones porque ellos creen que son realmente los indispensables. Y eso no es Claro. así. La curia romana, o sea, entonces llega un momento en que tú dices, espérate un momentico, ¿quién es el que debería en verdad estar preparado para tomar la decisión con la información adecuada? Y para eso teóricamente aquí en Estados Unidos existe una secretaría similar que es el del Chief of Staff. Él realmente lo que hace es preparar todo para el presidente, o sea, ese es el papel de él. Pero ser ministro de la Secretaría con Carlos Andrés Pérez debe haber sido una experiencia fabulosa, ¿no? Sí, fue fabulosa, pero la verdad también es que era agotadora, porque el presidente Pérez era, bueno, se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a Miraflores a las 7. Si tú eres el ministro de la Secretaría, tienes que estar ahí a las 6:30, tienes que enterar media hora antes que llegue el presidente para enterarte qué pasó, qué llegó, si hay alguna emergencia y se la puedes reportar. Eso es uno.
Dos, el volumen de seguimiento de las cosas era inmenso. Yo nunca salí nunca recuerdo haber salido del ministerio antes de las 11 de la noche. Y entonces, claro, a mí me invitaban que si cócteles, cenas, y mucha gente me decía que yo me había soberbecido porque no iba para ninguna parte, ninguna de esas reuniones sociales, pero que yo no iba para las reuniones sociales porque sencillamente no podía, estaba trabajando. Y recuerdo perfectamente bien que a la hora en que yo podía empezar a devolver llamadas, que no eran de otros ministros o de jefes de Estado del exterior o no sé qué, era como a las 7 de la noche. Yo pasaba todos los días de 7 a 9 devolviendo llamadas. Pero, Como pero, dos. pero la visión escondida, yo creo, de haber trabajado con alguien como el presidente Pérez, es todo Ah, no, la maravilla de trabajar con él es que porque él tenía una visión del mundo absolutamente. global. Él era un hombre eh, global, realmente él global. tenía él tenía una visión del mundo completamente privilegiada. Él veía a Venezuela correctamente, como me imagino yo que Lee Kuan Yew vio a Singapur cuando empezó a desarrollarlo. Y el Shah de Irán, como veía a Irán en su momento, o sea, Exactamente. y cuando Arabia Saudita, bajo el ministerio de Yamani, era lo que era Arabia Saudita programando su futuro, lo que fue en un momento determinado Dubái, o sea, todos estos son Dubái y Abu Dhabi, o sea, que son países que realmente tuvieron la visión de un Carlos Andrés Pérez, pero la ejecutaron. Claro, claro. Y en el caso de Arabia Saudita, la verdad es que le salió muy bien, porque a pesar de toda esa cantidad de príncipes que tiene, por la manera como son las leyes de sucesión allá, que van de hermano, 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 y si el señor tuvo 30 hijos, entonces terminas con el número 30 y después devuelves a la otra generación. A mi modo de ver, ha sido realmente milagroso que los sauditas hayan podido mantener esa unidad en el gobierno y esa claridad en la visión, porque la tienen. Y siguen viendo más allá en Porque el siguen, siglo me imagino, XX. tienen un programa de Estado Claro, y Carlos Andrés Pérez era un hombre de Estado. Para cerrar, exactamente. para cerrar, cuéntame qué tal ha sido tu experiencia de trabajar en el grupo de Miami de la Internacional Democrática The American del Institute Instituto for de Democracy, mira, sí, esa Con fue Carlos una Sánchez iniciativa. y con Carlos, que acaba de fallecer, Carlos Sánchez Berzaín y Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, la experiencia había sido Bueno, muy, Carlos Alberto Montaner, cuando era presidente, fue quien me pidió a mí que, que ingresara en ese grupo. Es un think tank que creó Carlos Sánchez Berzaín, que es un exiliado boliviano, fue ministro de la Secretaría, fue ministro de Justicia, fue ministro del Interior también. Y la idea del Inter-American Institute for Democracy es mantener viva la protesta y la identificación de los problemas que pueden afectar la democracia. La protesta por los abusos a los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia. Y mantener también bajo observación aquellas situaciones que pueden causar problemas presentes o futuros al todo el proceso democrático en América Latina. Lo que pasa también es que yo creo que el instituto tiene además un fondo de publicaciones donde se han publicado obras muy importantes. Por ejemplo, la de Carlos Alberto Montaner, casualmente, que se llama Los latinoamericanos y Occidente. Es bien interesante porque nos ayuda a comprender las raíces de nuestros problemas. También otro libro que a mí me gustó muchísimo fue una investigación que se hizo de sentencias de tribunales ecuatorianos en las cuales violaban la constitución del Ecuador y la Carta la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Y se hizo una colección de esas sentencias con comentarios de jurisconsultos importantísimos de aquí de Estados Unidos. Y claro, tenemos también los Democracy Papers. En los Democracy Papers se analiza un aspecto de la problemática democrática en América Latina. El próximo que va a salir de esos Democracy Papers, por ejemplo, es uno donde se analiza a fondo por qué
en América Latina no se ha considerado el derecho a la propiedad privada como un derecho humano. Cuando tú tienes que Adam Smith dijo que todo ser humano tenía el derecho a Así. buscar su propio bienestar. ¿Y eso qué es? Eso es la propiedad privada, que los Correcto. americanos, esa frase de Adam Smith la ponen en el preámbulo de su constitución, cuando dice to pursue happiness, the pursuit of happiness. Eso es esa frase, pero claro, lo que pasa es que, y ahora ya no tenemos tiempo para hablar de eso, América Latina nunca fue, eso viene de la ilustración, y América Latina nunca fue parte de la ilustración. América Latina intelectualmente se quedó en el medievo, Sí, y sigue en el medievo. estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, mi querida Bea, llegó el momento en que tengo que despedirme, pero definitivamente tú eres una de las personas bendecidas que quizás has tenido algunas veces las bendiciones disfrazadas, pero definitivamente que eres bendecida. Gracias, gracias. Un Muchas gran gracias. abrazo y me encantó esta conversa contigo. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.